Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un vídeo que se encuadra dentro de la serie de impresiones sobre jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablamos acerca del jazz que a mí más me interesa y que quiero compartir con ustedes. Discos, músicos, películas, libros, documentales, bueno, todo lo que tiene que ver con ese jazz que a mí me fascina y que espero que a ustedes también les interese. Y después de una extensa conversación que recientemente he publicado dentro de esta serie con mi amigo Alex Martos, envío un saludo desde aquí a Alex, pues después de esa conversación en la cual hablábamos acerca de una serie de discos de Miles Davis que por diferentes razones a ambos nos interesaban. Hoy vamos a grabar una nueva entrega de impresiones sobre jazz, en este caso hablando de un disco que a mí me gusta mucho, lo he estado escuchando últimamente, pero no me parece que sea uno de los discos más recordados de la historia del jazz, ni mucho menos. Lo tengo aquí en la mesa y lo enseño ya a cámara y ahí está, en la cubierta, un dibujo de sus dos protagonistas más importantes, que son Rahsaan Roland Kirk y Al Hibbler, multiinstrumentista uno y el otro cantante maravilloso, sobre todo relacionado con la orquesta de Duke Ellington. Y bastante ellingtoniano es este disco de los años 70, grabado para el sello Atlantic, y de hecho se encuentra esta reedición en CD dentro de esa serie de Atlantic Masters. Y bueno, es un disco titulado A Meeting of the Times, algo así como un encuentro de los tiempos o un encuentro para la historia, ¿no? Porque realmente sí que lo es. Kirk y Hibbler juntos. Al Hibbler, cantante de Tyro, un pequeño lugar, una pequeña localidad del estado de Mississippi, fue uno de los vocalistas de mayor éxito de la orquesta de Duke Ellington, aunque solamente estuvo en la banda unos cuantos años, durante la década de los años 40, cantó en las grabaciones originales de varios clásicos ellingtonianos, como por ejemplo Do Nothing Till You Hear From Me o I Ain't Got Nothing But The Blues. Y ahí vemos, sobre todo en el título del segundo tema, las raíces blueseras y de rhythm and blues están claras en lo que respecta a Al Hibbler. Y es que antes de colaborar con el Duque, Hibbler había estado en la orquesta del pianista Jay McShann, con lo cual sus credenciales en el rhythm and blues quedan establecidos muy claramente. Y después de dejar la orquesta de Ellington por cuestiones de diferencias en el montante del salario que recibía, Hibbler pasó por varias bandas, por ejemplo, orquestas dirigidas por Johnny Hodges, por el propio Count Basie incluso, antes de establecerse en los años 50 como cantante solista de gran éxito, sobre todo a partir de 1955, cuando empezó a grabar para Decca Records. Y aquí queda claro su talento para tender puentes entre varios estilos como el jazz, el rhythm and blues y también el pop. Así, uno de sus mayores éxitos fue una versión de Unchained Melody, ¿sí? Esa melodía desencadenada, grabada en 1955, es decir, muchos años antes de que los Righteous Brothers la convirtiesen en un clásico. En ese mismo año, pues también la grabó, por ejemplo, Roy Hamilton, pero está la versión de Al Hibbler, que fue una versión de éxito dentro del pop, pero siempre con ciertos elementos jazzísticos, ciertos elementos también procedentes del rhythm and blues. Hibbler fue también un asiduo activista en pro de los derechos civiles, y esto afectó negativamente a su carrera debido a que
muchos sellos discográficos decidieron no firmar contratos con él y de hecho su etapa de verdadero éxito fuera de la orquesta de Ellington como cantante solista duró pues solamente unos cuantos años, bastante poco la verdad. Quien sí se fijó en Hibbler y firmó un contrato con él sin tener en cuenta ninguna cuestiones que tuviesen que ver con esta etapa o con esta faceta de activista de Al Hibbler fue Frank Sinatra, que lo admiraba enormemente y lo contrató brevemente para su sello Reprise en los años 60, pero la verdad es que a partir de la década de los 60 grabaría muy escasamente Al Hibbler hasta su fallecimiento en el año 2001 a los 85 años de edad. Ahí lo tienen en ese dibujo. Y los detractores de Hibbler, que por supuesto los tenía, le reprochaban su manera un tanto exagerada, realmente idiosincrática de cantar, llena a veces de elementos sorprendentes, pero la verdad es que Hibbler viene del blues y viene del rhythm and blues y hay en su estilo, más allá de toda esta pirotecnia que muchos critican, en su estilo hay mucho más de Jimmy Rushing, por ejemplo, que de Billy Eckstine, aunque en las baladas en especial podamos escuchar ecos de Mr. B, ecos de Billy Eckstine y también de Frank Sinatra. De hecho, aquí nos vamos a encontrar con un tema cuya letra está escrita por Frank Sinatra, This Love of Mine, y que fue un éxito para Sinatra en la época de su carrera, en esa etapa de su carrera en la que era joven y cantaba con la orquesta de Tommy Dorsey. Si escuchamos con atención a Al Hibbler, podemos entender de dónde tomó parte de su inspiración, por ejemplo, un cantante, un entertainer como Sammy Davis Jr., el crítico John Bush lo describe como a true vocal wonder, o sea, una verdadera maravilla vocal en la página web allmusic.com, pero añade que no era un cantante de novelties, es decir, de canciones así curiosas y pegadizas, sino que era un hombre poseedor de una voz, y ahora cito lo que dice John Bush, una voz potente, emotiva, masculina, con un vibrato que domina todas sus grabaciones. Y añado yo que además de esto, estoy de acuerdo por supuesto, yo añado, y creo que es algo que es importante tener en cuenta, añado algo que el propio Bush también dice, algo que no se le escapa a este crítico, que es que además del blues, el estilo de Hibbler puede emparentarse con el de cantantes pop de los años 20 y 30, como por ejemplo Bing Crosby o Russ Columbo. Entonces vemos que el estilo de Hibbler, que es muy personal, realmente es una amalgama de diversos estilos pasados, por supuesto, por su tamiz musical muy personal, y es un cantante que a mí siempre me ha parecido interesante, pero del que en general no se habla demasiado, y por eso quería hoy traerlo aquí al canal, aprovechando esta colaboración con Rahsaan Roland Kirk, que curiosamente es uno de mis discos favoritos de Hibbler, a pesar de que, o quizá porque, no lo sé, pero lo graba en los años 70. Es decir, cuando ya había entrado en una fase de su carrera en la que grababa escasamente. Este disco se grabó en 1972 en 3 sesiones en el mes de marzo para el sello Atlantic junto a Rahsaan Roland Kirk, que por supuesto como
multiinstrumentista que siempre fue, pues toca varios saxos, toca la flauta y toca el clarinete en este disco, acompañando a Hibbler en algunos casos y también en temas instrumentales en los que Hibbler no aparece. El cuarteto que acompaña aquí a Hibbler y que toca con Rahsaan Roland Kirk lo completa una sección rítmica de verdadero lujo, porque está Hank Jones al piano, que brilla a lo largo de toda la sesión, Ron Carter al contrabajo y Grady Tate a la batería. Evidentemente, con ese tipo de músicos, pues el resultado es verdaderamente maravilloso. Y es un disco que más allá de lo vocal y más allá de la contribución como líder muy importante de Kirk, es interesante escuchar debido también a las contribuciones, sobre todo de Hank Jones al piano, pero de la sección rítmica al completo. El repertorio, le voy a dar la vuelta para que se pueda ver un poco, a ver si se ve ahí un poco el repertorio. El repertorio, como es de esperar, se centra en temas relacionados con Duke Ellington y ya se abre con una versión relajada a medio tiempo de Do Nothing Till You Hear From Me. No hagas nada hasta que yo te llame o hasta que oigas hablar de mí, que enfatiza las raíces rhythm and blues de Al Hibbler, que por momentos incluso suena un poco como un cantante también influido por el soul. Tenemos después Daybreak, y aquí en Daybreak escuchamos al Hibbler baladista con obligatos de Kirk al fondo y la huella más evidente de Billy Eckstine. Porque cuando Al Hibbler canta baladas muchas veces podemos escuchar ecos de Billy Eckstine, como ya hemos comentado, aunque sin olvidar esas idiosincrasias propias de Hibbler, como es, por ejemplo, pronunciar la palabra daydream, es decir, soñar despierto, daydream, y lo pronuncia en cierto momento como daydream. Cambia un poco la manera de pronunciar las palabras y juega un poco con la letra, y eso es algo que sus detractores le han criticado siempre a Al Hibbler, pero a mí no me causa ningún problema y de hecho me parece curioso e incluso divertido, porque es evidente que el propio Hibbler se está divirtiendo con este tipo de cuestiones. Tenemos después Lover Come Back to Me, un estándar que se interpreta a un tempo más acelerado y contiene una muy buena introducción, además de un solo magnífico también de Rahsaan Roland Kirk, y un elegante solo de piano de Hank Jones, uno de los momentos más interesantes de Jones al piano en este disco. Y de nuevo, Hibbler se lo pasa en grande con el ritmo y con la letra. Volvemos después a un tempo más reposado con Don't Get Around Much Anymore, otro clásico ellingtoniano en el que el swing es maravilloso y el solo de Kirk es realmente explosivo. Los ecos de Sinatra aparecen, como ya comentaba anteriormente, de forma muy apropiada en un tema cuya letra es de un joven Sinatra, This Love of Mine, este amor mío, en el que Hibbler explora su lado más lírico, apoyándose en el suave piano de Hank Jones, con hermosos obligatos de nuevo de Kirk, que nos regala también en This Love of Mine un solo magnífico que va muy bien con la interpretación de Hibbler de este tema de Sinatra. Hibbler no canta, como digo, en todos los temas. Hay cortes instrumentales para el lucimiento del excelente y también idiosincrático músico que es Roland Kirk. Tenemos, por ejemplo, un tema que se titula Carney and Bigard's Place, un poco un juego
con esa pieza de Duke Ellington que se titula Duke's Place, que realmente es el Sea Jam Blues. Pero aquí tenemos Carney and Bigard's Place, donde se rinde tributo más que a Ellington, a Harry Carney y a Barney Bigard, dos leyendas de la orquesta de Duke Ellington. Y entonces escuchamos a Roland Kirk tocar el barítono, el saxo barítono y el clarinete, porque Harry Carney tocaba el saxo barítono y Barney Bigard es uno de los grandes clarinetistas de la orquesta de Ellington. De hecho, el clarinete vuelve a sonar en I Didn't Know About You, no sabía nada sobre ti, una magnífica balada y transcurre por derroteros ellingtonianos menos conocidos en Something About Believing. Es decir, que incluso aquí Rahsaan Roland Kirk lo que hace es hacer un tributo a Ellington, honrar a Duke Ellington en este disco de 1972, pero también escarbando un poco en el songbook de Ellington. No se tocan aquí simplemente temas muy conocidos de Ellington, sino que se intenta escarbar un poco más y se encuentran piezas como I Didn't Know About You o Something About Believing, que no son generalmente las piezas más conocidas o más versionadas de Duke Ellington. La verdad es que Rahsaan Roland Kirk expresó en varias ocasiones su admiración por el Duque, por lo que señalan las notas de Stuart Nicholson que se encuentran en la edición en CD, y Kirk llevaba mucho tiempo queriendo grabar con Al Hibbler un disco ellingtoniano, porque en los conciertos de Kirk solía incluir composiciones de Ellington. Y esta reunión entre Kirk y Hibbler, con una sección rítmica excelente en 1972, es un disco, yo creo que un tanto olvidado hoy en día, pero que merece reescucharse con atención. Es un disco que tiene ya más de 50 años y yo creo que conviene redescubrirlo o descubrirlo o volver a él, porque es un disco al que yo vuelvo de vez en cuando, porque ya saben que me gusta el jazz vocal, pero este no es un disco simplemente de jazz vocal, sino que nos encontramos con un verdadero encuentro histórico, como dice el título del álbum, entre dos músicos, uno multiinstrumentista, el otro cantante, dos músicos muy originales, con un estilo muy personal que aquí se encuentran, y la verdad es que se entienden a la perfección. Y esta reedición dentro de la serie Atlantic Masters en CD es una magnífica reedición. Aquí, bueno, vemos que está en Digipack con el disco dentro, y aquí tenemos también un libreto en el cual pues no vamos a encontrar realmente ninguna fotografía, pero sí vamos a tener nuevas notas, además de las notas originales del disco que corrían en su momento en 1972 a cargo de Joel Dorn. Entonces, es un disco que, si no lo conocen, yo desde luego que les invito a escucharlo, y bueno, si no lo conocen, ya me dirán qué les parece, pero si lo conocen y lo han escuchado, pues me gustaría saber cuál es su opinión acerca de este álbum de 1972, y también, si lo desean, pues en los comentarios pueden dejar algunos otros discos, tanto de Al Hibbler como de Rahsaan Roland Kirk, que a ustedes les parecen interesantes. Ya les digo que a mí estos dos músicos siempre me han atraído, y Kirk me parece un músico realmente originalísimo al que vale la pena prestar atención.
Y aquí, bueno, pues nos encontramos a ambos, a un cantante de esos de los que no se suele hablar tanto y a un multiinstrumentista magnífico del que a veces tampoco se habla, yo creo, todo lo que se debería. Así que les invito a que escuchen este disco y también les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si es que ya conocen este álbum y así podemos entrar en una conversación acerca de este disco y acerca de Rahsaan Roland Kirk y acerca de Ellington y acerca de Al Hibbler, cosas relacionadas y todo lo que a ustedes les parezca. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado a principios del mes de diciembre de este año 2025, que ya poco a poco se va terminando, un vídeo cuyo copyright es mío y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Les animo a que se acerquen a la música de Kirk y de Hibbler, a que sigan escuchando buen jazz, porque ya lo decía el propio Ellington, del que hemos hablado hoy, en parte, lo decía Ellington, lo decía también Billy Strayhorn, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias, como siempre, por su interés en estos vídeos. Gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del vídeo que ahora ya termina. Y me despido ya desde Jackson, Tennessee. Soy Antón García Fernández. Hasta pronto.